¿Qué sucede cuando un fabricante de vacunas comienza a intimidar? Los gobiernos son silenciados, los suministros son parados, las ganancias son más importantes que salvar vidas. No estoy describiendo una situación hipotética aquí, estoy describiendo lo que está haciendo Pfizer, el gigante farmacéutico americano. Está haciendo esto, está intimidando a los países para que se sometan a sus demandas. Informamos esto en febrero de este año 2021. Hay compañías como Pfizer que están intimidando muchos gobiernos. Ejemplo, Pfizer solicitó a Argentina ser compensado por el costo de futuras demandas. Pfizer quería que Argentina pusiera, y escuchen esto, que pusiera en juego sus reservas bancarias, sus bases militares y los edificios de su embajada como garantía. Yendo a Brasil, estas eran las demandas del país. Número 1. Brasil renuncia a la soberanía de sus activos en el exterior a favor de Pfizer. Número 2. Que las reglas del país no se apliquen a Pfizer. Número 3. Que Brasil tome en consideración un retraso en la entrega. Número 4. Que la Pfizer no sea penalizado por retraso en la entrega. Número 5. En caso de efectos secundarios de la vacuna, Pfizer quedará eximida de toda responsabilidad civil. Han pasado 8 meses desde que informamos esto y Pfizer no ha cambiado. Sigue poniendo sus ganancias por encima de la salud. Todavía obliga a los gobiernos a ceder a su voluntad. Un grupo de defensa ha investigado y por calles sobre algunos contratos confidenciales de Pfizer y tenemos una copia. Estos contratos son con 9 países y bloques. Los detalles son impactantes. Los países desesperados se ven obligados a hacer concesiones humillantes con Pfizer. Encontramos 6 informes importantes que describimos a continuación. 1. Pfizer tiene derecho a silenciar a los gobiernos. Ha obligado a los países a no hablar sobre los acuerdos que logran a cambio de disparos. 2. Pfizer controla las donaciones de inyecciones, no los países que las compran. Pfizer decidirá dónde van las inyecciones. 3. Pfizer ha obtenido una excepción de propiedad intelectual. En este caso, si se acusa a Pfizer de robo de propiedad intelectual, los gobiernos pagarán, no la empresa. 4. Si hay disputas, árbitros privados de Nueva York decidirán, no los tribunales públicos del país. 5. Pfizer puede ir tras los activos estatales para asegurar su compensación. 6. Pfizer manda en todas las decisiones clave, decide el cronograma de entrega y más. Estas son revelaciones muy serias. Aquí más detalles. Pfizer está silenciando a los gobiernos. ¿Cómo? Mediante contratos. Estos contratos herméticos son el centro de todo. Pueden silenciar a los gobiernos de formas que ni siquiera puedes imaginar. Mire lo que sucedió en Brasil. Pfizer acordó suministrar sus vacunas basadas en Wuhan a Brasil, lo que obligó a Brasil a no compartir ningún detalle específico sobre sus acuerdos con Pfizer. Déjeme leerlo para usted. El gobierno brasileño tiene prohibido hacer anuncios públicos sobre la existencia del tema o los términos del acuerdo, comentar sobre su relación con Pfizer, sin el consentimiento previo por escrito de la empresa. En otras palabras, Brasil no puede hablar de los acuerdos con Pfizer a menos que cuente con la aprobación por escrito de la empresa. Esta es prácticamente una empresa privada que está imponiendo su fuerza sobre los gobiernos. ¿Qué pasa si estos gobiernos intentan salirse de estos duros contratos? No podrán demandar a Pfizer en absoluto. El asunto pasará a un panel secreto de 3 árbitros privados de Nueva York. Pfizer será juzgada según la ley de Nueva York, no según la ley del país donde vende vacunas. Y estos países pagarán mucho si pierden el arbitraje. Pfizer puede pedirle al gobierno que cambie el control de los activos estatales para compensar las pérdidas. ¿De qué tipo de activos estamos hablando? Prácticamente cualquier cosa que posea un país soberano, cuentas bancarias extranjeras, inversiones extranjeras, propiedades comerciales, aerolíneas estatales, incluso compañías petroleras. Pfizer puede tomar cualquiera de estas o todas de un gobierno. Básicamente, cualquier cosa sucede en los términos de Pfizer. Una vez
que un país decide comprar su vacuna, incluso el delivery de vacunas es decidido por Pfizer, no por el gobierno. En Brasil, en Albania, en Colombia, Pfizer decide cuándo las envía y los países tienen que aceptar lo que les manden y cuanto sea que les manden. Pfizer, por supuesto, decide los precios, establece el plazo de entrega, no acepta responsabilidad por nada y en caso de que alguien demande a la empresa, es el gobierno el que paga los daños, no Pfizer. No hay otra forma de describir las prácticas de negocio de Pfizer. Esto es terrorismo de vacunas.